Haber educación. Francisco Gallego va a exponer durante 20 minutos las principales propuestas, las que serán comentadas luego durante 15 minutos por Mariana Elwin y Ernesto Tironi. Vamos a esperar que la gente pueda tomar las ubicaciones. Francisco, lo presento brevemente, es ingeniero comercial y PhD en economía del MIT. Es profesor asociado del Instituto de Economía, director e investigador afiliado del Clio Lab de la Universidad Católica de Chile y director científico e investigador afiliado de la Oficina de América Latina y el Caribe del GPAL. Francisco va a tener 20 minutos para exponer las principales propuestas, los énfasis, y luego daremos paso para que Ernesto Tironi y Mariana Elwin hagan sus comentarios. Así que cuando queden 5 minutos, yo le voy a advertir a Francisco con una tarjeta para que se apure y para que podamos también luego dar paso al panel en salud. Así que, Francisco, adelante. Voy a tratar de hablar parado, mejor que sentado acá, no es más fácil, pero ¿me escuchan o no? Sí. Ya. Entonces, muchas gracias por estar acá. Es un título un poco pretencioso, la madre de todas las batallas. Este es un capítulo del informe de República que trabajamos con... Gracias. Trabajamos con Dante Contreras, profesor de la Universidad de Chile, y nos beneficiamos enormemente de trabajos de trasfondo de Pedro Montt, que está sentado acá adelante, Paula Bedregal, que está en tercera fila, y Nicolás Figueroa, que además trabaja en temas de salud, entonces, y la Marcela Huepe, que están también presentes, perdón, ¿ya? Que están acá presentes. Entonces, como tenemos poco tiempo, y ciertamente el tema de educación es un tema bien amplio, quiero decir de alguna manera una nota de alcance respecto a lo que voy a hablar. O sea, ciertamente hablar en 20 minutos o incluso hablar en un informe del tema de educación es una cosa que no podemos hacerlo. Así que habría que haber hecho un Res Pública de educación probablemente, ¿ya? Entonces, nosotros básicamente tratamos de enfatizar un poco temas que están en el título de la propuesta, que tienen que ver con asegurar acceso y con educación con dos características que están acá, que es educación de calidad y integral. ¿Ya? Entonces, de alguna manera las propuestas se organizan en torno a estas 4 palabras, por así decirlo. Entonces, el capítulo tiene muchas cosas. Si yo les fuera a presentar un poco todas las propuestas que están en el capítulo, son las que están puestas acá. Hay temas de desarrollo temprano y educación preescolar, hay temas de aspectos socioafectivos, hay temas que es un tema como bien central en el informe de la organización de instituciones del sector escolar, hay temas de educación superior y finalmente hay temas de información y orientación. Yo no puedo hablar de todo eso, entonces voy a seleccionar parte de ello. Y también decirles que de alguna manera hay una nota de alcance que hacer acá y que está puesta al principio del capítulo, que tiene que ver con qué consideramos educación. O sea, educación también tiene elementos, obviamente, que tienen que ver, no sé, con cosas que suceden en la familia, con cosas que suceden en el sistema de salud, con cosas que suceden fuera del ámbito de la institución educativa propiamente. Entonces nosotros vamos a centrarnos en lo que denominaríamos el sistema formal, que parte, por así decirlo, en la notación actual de Chile, desde el sistema Chile Crece Contigo, y termina en educación superior, universitaria y técnica, ¿ya? Y vamos a hablar de alguna manera, seleccionando, ¿no es cierto?, en el capítulo, y yo seleccionando más todavía, un subconjunto de temas y tópicos que tienen que ver con las prioridades que nosotros vemos, como decía varios de los candidatos que nos dieron un poco duro, ¿no es cierto? Cuando no decimos algo, una manera implícita de verlo es que encontramos que no es tan importante también, pues no es que no se nos haya olvidado, si nosotros sabemos que hay temas que están, o no es que no sean importantes, sino que quizás nosotros pensamos que están presentes de alguna manera en lo que estamos proponiendo, en particular el tema de segregación, ¿ya? Y enfatizar novedad respecto de propuestas existentes, si bien es importante también reconocer bastante avance, ¿ya? Entonces, el capítulo tiene, ya les dije antes, un poco este tema de buscar asegurar, ¿no es cierto?, buscar acceso de calidad y ampliar un poco el foco de lo que hay hoy día en el sistema educativo, en particular en el sistema escolar, y eso se traduce el día de mañana en educación superior. No tengo que motivarlos, creo, a los que están en esta sala de lo importante que es la educación en múltiples dimensiones, en términos normativos, para asegurar dignidad, ¿no es cierto?, en términos de eficiencia, para ayudar al crecimiento económico y a otros resultados económicos. Pero nosotros tenemos eso, ¿no es cierto?, y una observación que de alguna manera
se ve en la experiencia comparada es que es muy difícil en estos países que transitan de la trampa del ingreso medio a países desarrollados, de hecho es imposible encontrar algún caso en que uno pueda tener una educación de calidad sin que efectivamente se gaste plata. ¿Ya? O sea, eso es como no hay así como, yo he investigado harto en términos dentro de países, yo puedo identificar ciertos proveedores dentro de Chile que probablemente con poca plata son capaces de producir educación de calidad alta. Pero en términos de países eso no, es muy difícil. ¿Ya? Entonces uno puede caer de alguna manera decir, bueno, en verdad necesitamos aumentar recursos y listo, y se acabó el capítulo de República y me dirá una reforma tributaria para financiarlo. Pero nosotros no creemos que sea así. Es una condición necesaria, pero no suficiente. No es obvio que uno, porque ponga más plata en el sistema educativo, en el que ustedes quieran, desde preescolar hasta superior, uno vaya a lograr lo que nosotros queremos lograr. Entonces, de alguna manera, la propuesta lo que trata de hacer es proponer un aumento significativo de recursos que se destinarían al ambiente educativo. De hecho, esta es la propuesta que Klaus enfatiza, que implica 2% del PIB en el mediano plazo. O sea, para un macroeconomista eso es como muy complicado, ¿está bien o no? Porque genera problemas, ¿no es cierto?, eventualmente, equilibrio fiscal y todo. Pero nosotros tratamos de complementar eso con un conjunto de políticas que creemos que puede ayudar a estar tranquilos de que ese aumento de recursos que proponemos pueda efectivamente traducirse en mejoras en la calidad, especialmente a los más pobres. ¿Qué tiene eso? Para garantizar eso proponemos un paquete de políticas que, además del aumento de recursos, y es lo mismo, ¿eh? O sea, es como esto, si ustedes sacan la parte de instituciones, de regulación y gradualidad, yo no espero que la propuesta nuestra genere mejores resultados educativos significativos. Entonces, es el acompañar un aumento de recursos con instituciones, con regulaciones y sobre todo con una gradualidad en la implementación de este aumento de recursos, de modo de ir aprendiendo en el camino, ¿no es cierto?, vía pilotos, vía cosas como la reforma procesal penal, ¿no es cierto?, y la implementación, vía regiones donde se implementan algunas cosas, vamos aprendiendo y de esa manera después vemos si efectivamente estamos logrando mejores aprendizajes, si hay problemas más básicos de procesos, en fin. ¿Ya? Entonces eso es un poco lo que buscamos. Entonces, enfatizar de nuevo, es una propuesta que va a significar un aumento de recursos y se implementa importante en un horizonte quizás de 10 años, como no es evidente si es 10, 8, 6, 12, depende un poco de cómo esté preparado el sistema educativo y de la disponibilidad de recursos, pero que va acompañada de aspectos para que tratan de garantizar de que ese aumento de recursos efectivamente signifique lo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces ahora voy a meterme a un conjunto seleccionado de tópicos, ¿ya? Y los que no voy a hablar es que no estén. Yo no voy a hablar muy detalladamente de educación superior, ¿ya? No voy a hablar muy detalladamente de aspectos que tienen que ver con promoción del capital social y otras cosas, porque en verdad no voy a tener tiempo, entonces voy a enfatizar algunas cosas, ¿ya? Entonces, un primer tema, y es un tema que de alguna manera está presente, en mi opinión, es algo importante, pero que también se ha convertido como una consigna, en cierto sentido, que es esto que decía el candidato Velasco, ¿no es cierto?, de preescolar, preescolar, preescolar. Pero yo necesito que, de alguna manera, eso que es importante, le demos un poquito más de contenido. Y eso es lo que tratamos de hacer acá, y aquí nos ayuda harto Paula, aunque no sé si ella está de acuerdo en todo lo que vamos a proponer acá, pero está bien, pero eso. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros hemos notado, un poco de la experiencia y todo, es que se necesita, de alguna manera, subir capaz que a un rango ministerial, la preocupación por la primera infancia. ¿Ya? Hoy día el esquema chileno de la primera infancia es un esquema que se maneja bastante como con coordinación entre ministerios, ¿no es cierto? Y la experiencia genéricamente hablando de coordinaciones entre ministerios no es muy exitosa. Porque en verdad nadie es dueño del tema, ¿no es cierto? Al final depende la prioridad de los ministros, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros proponemos es de alguna manera subirle el pelo a la preocupación que tiene la sociedad por el tema de la primera infancia, tal como ha sucedido en el caso de Chile, ¿no?, con el CERNAM. ¿Está bien? Que en algún momento fue muy importante, probablemente lo sigue siendo, que es decir, mira, en verdad cuando estamos hablando de políticas públicas tenemos un ministro que está viendo esto, que tiene poder político por lo tanto, ¿no es cierto?, que puede coordinar un tema que es fundamentalmente intersectorial. Esto cuando ustedes lo miran, es una propuesta que en verdad no es muy cara, ¿está bien o no? Es una propuesta del CERNAM, el presupuesto básico del CERNAM es como $40 millones al año, que es una cosa que se podría implementar, ¿ya? Entonces nosotros pensamos esto como un rol de coordinación, promoción de primera infancia, leverage político, ¿no es cierto?, integración de distintos temas, ¿ya? Ese es un primer punto. Segundo lugar, esto lo voy a decir un poco rápido porque está bastante presente, yo creo que relativo consenso, en que no es evidente
la diferencia de proveedores de educación preescolar entre la Junji e Integra. Estos son como causas históricas, ¿no es cierto? Se traslapan, a veces hacen lo mismo, compiten entre ellos, entonces puede ser razonable que se consoliden.